Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos un grupo de amigos para conversar de estos temas que tanto nos gustan. Y tenemos la ventaja de que nos permiten hacer estas conversaciones en la plataforma de Caracol Podcast en Caracol Radio. Recuerden que nos pueden encontrar en las distintas plataformas de audio y, por supuesto, en el sitio web de Caracol Radio. Pues un saludo muy especial a mis amigos TIC. Empezamos con don Jole Restrepo. Jole, bienvenido. ¿Desde qué lugar del mundo nos acompaña? Estoy desde Cajicá y nada, muy feliz, sobre todo que Mauricio por fin me dejó entrar. Estuve Sí. en el backstage como 5 minutos, pero luego ya logré estar acá. Así que muy feliz y nada, con una invitada de lujo el día de hoy. Sí, así es. Por eso lo saludé primero, porque para reparar un poco el daño causado esos 5 minutos de traumatismo. Muchas gracias, profesor. No, ni más faltaba. Bueno, y desde la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Jaramillo. Enfrentando siempre las fake news. Nuestra invitada sabe quién llegó de último, pero nuestra audiencia no debería saber que fue Jorge el que llegó a las 7:04 de la mañana. Pero bueno, a propósito, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia, pero son las 7:08 de la mañana de hoy viernes. Sí, señor, grabando un viernes. Muy bien, muchas gracias, don Mauricio, por la precisión. Bueno, y desde alguno de sus latifundios favoritos, de pronto, en este hemisferio, don Santiago Pinzón Galán. Buonanotte, buongiorno, buonasera. Aquí me reporto desde Chapinero y soy solidario con Jole. Abajo los fake news de Mauricio, arriba el coaching, nos hace falta Emilia. Nos hace falta Emilia, nuestra querida rectora Emilia Falcao Restrepo. Sí, señor, me parece mal, Víctor, que usted haya dicho que estábamos completos. No, señor. No, yo no lo he dicho y la grabación lo atestigua. No, y muy bien por el italiano que tanto se necesita en Chapinero. Cuando uno transita por Chapinero, por eso muy bien el saludo de Santiago, ¿no? Bueno, muy bien. Es una metrópoli, esto es global. Bueno, muy bien. Pues nada, quiero comentarles que hoy tenemos una invitada, como bien lo decía Jole, de lujo. Se trata de Juliana Psaros. Juliana, les cuento un poquito, es la country manager para el público hispanoparlante en Latinoamérica de una compañía que se llama Jelly Smack, que ya ella nos va a contar un poquito más de qué se trata, de qué es lo que hace. Pero les cuento que antes de eso, pues Juliana cuenta con una experiencia de más de 15 años en el mercado, manejando estrategias de medios, estrategias de creadores, de contenido. Ha pasado tiempo, parte de su carrera ha transitado por organizaciones icónicas para los usuarios como Pinterest. Estuvo también, bueno, es lo que yo recuerdo de la experiencia de Juliana, que indudablemente ha pasado por más organizaciones, porque Pinterest tampoco, creo yo, tenga 15 años. Entonces, Juliana, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Amigos TIC. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o buongiorno, o bom dia, que soy brasilera. Eso, buen día. Bom dia. Y un gusto estar aquí con Amigos TIC, compartiendo un poquito acerca de Jelly Smack, hablando con ustedes acerca de ese mercado de creadores y del mundo digital y el online que crece muchísimo en todo el mundo y sobre todo en nuestra región aquí. Y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Juliana. Pues nada, justamente queríamos que empezara este episodio un poco contándonos
¿cómo es que de pronto esta industria de creación de contenidos y especialmente el video es muy poderoso dentro de lo que es este segmento? ¿Cómo es que ha evolucionado en los últimos años y cómo pasó quizás del mundo artesanal casero a convertirse en una industria? Esa es una pregunta muy interesante. Voy a contestar un poco pensando acerca de mi camino profesional. Yo soy egresada de cine. Entonces, cuando estudié cine, me acuerdo que hicimos ahí, para finalizar la formación, una película corta. Y bueno, para editar era toda una historia porque, claro, no había, recién se empezaba las cámaras digitales, habíamos hecho en 16 milímetros, recién estábamos empezando a editar con la computadora, pero teníamos que editar también la parte física porque si no, no andaba. Era muy complicado para uno hacer un contenido digital. Y luego, ¿cómo llegar a la audiencia? Eso era un otro reto muy grande, ¿no? Entonces, para una egresada de cine ahí, el camino era solamente los festivales de cine, cuando ibas, algunas personas podrían mirar, ni siquiera tal vez tus amigos, tu familia iba a poder ver porque no había la versión digital y no estaba en otros lados. Bueno, desde ahí hacemos una movida hasta ese momento que se pasó, no sé, 5 años, no, se pasó ahí muchos años, como, bueno, eso fue en 2005, entonces hace algunos. Y ahora lo que vemos es que vivimos una democratización del acceso a los medios digitales y la posibilidad de producir contenido que está por todos los lados. O sea, se facilitó muchísimo con la tecnología la posibilidad de uno convertirse en un creador, compartir ese contenido y estar en contacto con audiencias que muchas veces están más allá que audiencias de medios digitales tradicionales, ¿no? Ahí pensamos en canales, o sea, publishers. Entonces, se cambió mucho en los últimos años y lo que vemos hoy es que estamos adelante de un mercado que cada día se sale un creador más. Si pensamos ahí 10, 15 años atrás, habían ahí los jóvenes con el sueño de convertirse en actor o estar ahí como de estrella en la televisión. Hoy se cambió un poquito. Estamos hablando de jóvenes que buscan construir sus carreras digitales y se convierten mismo en marcas ellos mismos, ¿no? Y aquí el reto justo es cómo construir una audiencia, cómo estar presente en todas las plataformas que son tan distintas una de la otra, de una manera efectiva, con tanta competencia y con tantas diferencias en cada una de esas ventanas, ¿no? Y Jales Mac entra un poco por ese camino de apoyar a estos creadores de contenido, y no solamente creadores, pero también grupos de media, en cómo tener una estrategia multiplataforma en un mundo cada vez más digital, online, y que cada vez más cada plataforma es distinta. Juliana, bueno, dos preguntas al estilo de Mauricio. La primera muy corta y es, ¿cómo se pronuncia? Porque para los que no tenemos un inglés tan bonito como el de Santiago, ¿cómo se pronuncia? Pronuncia el nombre el nombre de la plataforma. Bueno, decimos Jales Mac. Jales Mac. Okay. Jales Mac. Ok. Sí. Uno podría decir que Jales Mac es como el Anchor para los videos, como Anchor, que es una plataforma en la que puede editar rápidamente podcast,
puedo distribuir en múltiples plataformas, es más o menos similar, me ayuda a editar, me ayuda a distribuir en diferentes plataformas, me ayuda a crear contenido. Creo que somos un poco distintos, pero sí veo como la conexión que existe. Cuenta un poquito qué hacemos, ¿no? Y ahí aprovecho para hacer como un recap de cómo empezamos, ¿no? Jelly's Mac es una empresa que empezó en 2016. Nacimos ahí en Francia, pero tenemos base en Francia, Estados Unidos y estamos hoy en más de 20 países. Y empezamos justo como creadores de contenido en Facebook. En un momento que las personas no estaban ahí mucho creando videos para Facebook especialmente. Y ahí empezamos a desarrollar nuestros contenidos, lo que se convirtió que hoy nuestros canales propios en algunas verticales son los más grandes en Facebook, como por ejemplo cuando pensamos en fútbol con Oh My Go o belleza con Beauty Studio. Y desde ahí empezamos también a explorar otras plataformas y empezamos a ver los retos de cómo, dos retos que creo que son fundamentales para la producción de contenido online. Una, eso. O sea, en Facebook los videos son más cortos, son cuadrados, estás ahí hablando con una audiencia que va a mirar tu video después de ver, no sé, qué hizo los amigos, de pelearse de política, de ver el partido de fútbol, de ver las fotos de mamá, etcétera, y ahí está tu video. Luego en YouTube estamos hablando de una plataforma que los videos son más largos, que la gente o está activamente buscando por tu contenido o ya te sigue. Entonces ya estamos hablando de un contenido de más minutos, un contenido horizontal. Y ahí para cada una de las plataformas. Ese es un reto. El otro es que cuando uno empieza justo a producir contenido digital, en video, luego se ve que, bueno, ¿por qué ese video que es tan parecido con ese hizo como 10 millones de views y ese otro 1 millón? ¿Por qué? ¿Qué pasa, no? Luego, Jelly's Mac desarrolla una tecnología única que lo que hace es cada video que publicamos pasamos por un algoritmo propietario interno, una plataforma interna, hacemos por lo menos 6 versiones de ese video y entendemos con nuestra base de datos cuál versión va a ser la mejor, o sea, cuál va a tener más audiencia. Con todo eso percibimos, bueno, el mercado de creadores solo crece. Mismo las empresas de media tienen muchos retos de manejar distintas plataformas y empezamos a hacer alianzas con creadores y grupos de media. Hoy tenemos más de 500 creadores que trabajamos, desde creadores gigantes que son los más grandes como PewDiePie o MrBeast, hasta creadores que están teniendo éxito y empezando a tener una estrategia. ¿Y cómo es eso prácticamente, no? Y ahí más en conexión con tu pregunta directamente con esa comparación. Cuando hacemos una alianza con un creador, tenemos por detrás por lo menos un equipo de 7 personas que se va a dedicar exclusivamente al desarrollo de ese contenido. Eso significa que hacemos toda la edición del contenido, tenemos un equipo de Creative Strategies, o sea, que arma la estrategia creativa de la página que vamos a empezar a manejar, un community manager que va a estar ahí con la comunidad, contestando las preguntas, entendiendo qué funciona, qué no, una persona de audiencias para desarrollar nuevas audiencias. Entonces, no sé, por ahí un creador de Colombia tiene su principal audiencia en Colombia y México, pero vemos que hay potencial para explorar comunidad hispanohablante en Estados Unidos, Argentina, Chile, y ahí empezamos a desarrollar eso. Entonces, no solamente, o sea, no es que ofrecemos herramientas para desarrollo de las páginas, pero mismo trabajamos en conjunto y sacamos del creador o del grupo de media todo el trabajo para hacer con que tengan éxito. Entonces,
por ejemplo, si un creador es súper exitoso en YouTube, pero no tiene una estrategia muy clara en Facebook, lo que hacemos es justo aprovechar los videos que ya tienen y ahí optimizamos con nuestro equipo y nuestra tecnología para Facebook. Y ahí lo manejamos y a él solo necesita seguir produciendo los videos que ya producía y acompañar con nosotros este proceso. Juliana, primero felicitarte porque Brasil logró 45 puntos para llegar al Mundial. Nos dio sopa y seco en Latinoamérica a todos. Eso es muy récord Guinness. Lo segundo, decir que es maravilloso ver que hablas de jóvenes aún cuando estás hablando con Víctor Solano. Eso es algo que inspira, que ayuda a que más personas se sientan incluidas en esta conversación. Te lo agradecemos. Y lo tercero es una pregunta, no como las de Mauricio, que son de 300 versiones, sino una sola. ¿Cómo ves la generación de contenido por mujeres? ¿Hay más mujeres generando contenido hoy en día? Qué pregunta interesante. Bueno, los datos que vemos hoy en JALISMAC, vemos que estamos como bien balanceados, ¿no? Pero me hace acordar un tema que justo estábamos platicando el otro día con la pandemia y todo, y ahí también pensando la cuestión de los jóvenes, que justo hablé un poquito de los jóvenes y siempre estamos pensando que los creadores son siempre jóvenes y ahí... No, hay personas como Víctor, hay personas no jóvenes, hay otras personas. La cuarta edad, sí. Justo. Víctor es un creador de contenido. Y a su edad. Claro. No, lo que iba, a dónde iba justo es que sí, o sea, hay espacio no solamente para los jóvenes, como también para todas las edades y no solamente que usualmente pensamos como contenidos un poco más urbanos, pero también contenidos que son contenidos rurales. ¿Bien? Bien, Rurales. perdón. Rurales. Por ejemplo, con la pandemia hubo como una tendencia de contenidos creados en el ambiente rural por mujeres y algo como muy local, por ejemplo, en México, que hasta el fin de este podcast me voy a acordar el nombre de ella, porque ahora, claro, no me acuerdo. Esa mujer empezó a crear contenidos desde el campo de recetas. O sea, una mujer del campo con la cámara muy sencilla, todo el setting muy como local, nada con gráficos, etc. Y un poco eso con la pandemia buscando nuevas maneras de comunicarse, nuevas maneras de buscar rendimientos, etc. Se convirtió al fin de 2020 en una de las más grandes tendencias de YouTube. Entonces, eso es súper interesante también pensar que cuando estamos hablando de creadores, a veces tenemos esa imagen, claro, de jóvenes urbanos hablando y en realidad estamos hablando de un mercado muy grande. En JALISMAC, por ejemplo, tenemos uno de los creadores que firmamos hace algunos meses y que recién empezamos, que es Gabriel de Cosas del Jardín. Es una persona que tiene ahí más de 50 años y que sus contenidos son contenidos de jardinería. Empezamos a desarrollar la página en Facebook. Él ya tenía una página, pero crecimos en 3 semanas más de 600,000 seguidores y hicimos un boom con los views, que es lo que importa más. Entonces, justo es una persona que tenía ahí su trabajo, empezó a hacer contenidos de jardinería, empezó a crear una comunidad y hoy está convirtiéndose en un ícono de ese seguimiento. Entonces, hay espacio para todos y creo que estamos hablando de un ambiente que hoy es bien
balanceado, equilibrado en términos de género. Bueno, muy bien, muy interesante. Mauricio, quería comentar. Juliana, cuando yo veo todo lo que hace Yales Mac por los creadores, pues me emociono y digo, qué bueno que, por ejemplo, Amigos TIC como podcast pudiera no llegar a 5.000, 8.000 personas o no sé cuántos estamos llegando ahora, muy calificada nuestra audiencia, pero qué bueno poder llegar a 300.000. O en mi medio de comunicación Impacto TIC, en vez de llegar a 100.000 personas al mes, poder llegar con nuestros contenidos a 1.000.000. Fantástico. Y ahí creo que Yales Mac lo hace de manera sobresaliente y creo que no tiene competencia en la industria, pero eso no es una pregunta para que después Santiago no diga que yo hago muchas preguntas. Mi pregunta es, Es una en cuanto editorial al antes. alcance, Yales Mac soluciona muchas de las necesidades, pero ya el contenido como tal, la calidad del contenido, la veracidad, porque vemos muchos creadores con millones de seguidores que comparten fake news, que distribuyen odio, desesperanza, campañas sucias contra políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Yales Mac al respecto? Súper importante tu pregunta. Nosotros tenemos un equipo dedicado a lo que llamamos de seguridad de marca, brand safety. Y esto es muy importante justo porque no queremos empezar a promocionar contenidos y amplificar contenidos y generar éxito a creadores de contenido que sean contrarios a nuestras políticas, ¿no? Y no solamente las nuestras, como también de las plataformas. Entonces, sí vemos mucho eso en todos los lados, ¿no? Es realmente un problema, pero en términos incluso de monetización, si un creador empieza a hacer contenidos en video que tengan discursos de odio o que tengan cualquier otro tipo de contenido que va en contra la política de la plataforma, ese contenido no monetiza. Entonces, al fin, estamos también muy enfocados en generar rendimientos. Ese es un punto. Entonces, ese contenido ya no se puede por una cuestión financiera. Y el otro por una cuestión ética, ¿no? Sabemos del potencial que tenemos de amplificar contenidos y no, o sea, todos los canales o todos los creadores que empezamos a trabajar pasan por un proceso antes que firmemos muy detallado. Entonces, el primer paso que hacemos es un review de la página, de los contenidos, de los videos. Luego, platicamos con el creador, la creadora, entendemos, explicamos nuestro modelo de negocio. Si están interesados, hacemos pruebas con el contenido por más o menos un mes para entender qué tipo de valor podemos traer. Nuestros, llamamos internamente de pod leads, que son como los expertos de contenido, hacen una evaluación de ese contenido. Se incluye el equipo también de que llamamos brand safety, seguridad de marca. Y ahí, si vemos que podemos traer valor a ese contenido, si justo podemos amplificar ese contenido, si creemos que ese contenido tiene potencial de crecimiento, hacemos una oferta y empezamos a trabajar en alianza. Y también ahí evaluamos la cuestión de, bueno, no, ese contenido tiene mucho hate, discurso de odio, o ese contenido está amplificando fake news, y todo eso son preocupaciones que tenemos. Bueno, muy bien. Bueno, vamos en este momento del episodio al dato. Después de ese editorial de Mauricio, vamos al dato de don Santiago. ¿Cuál es el ojo al dato, don Santiago? Ojo al dato, 3.90. ¿3 por qué? Somos el top 3 en los destinos para crear los centros de servicios compartidos en Latinoamérica. Eso es algo muy valioso en términos de la proyección del país. Y 90 son no más de 90 o al menos 90 que se han identificado centros de servicios compartidos en Colombia.
Esto es algo muy interesante, genera empleo, exporta servicios, están en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, y desde la ANDI hemos venido impulsando esa agenda. Entonces, top 3 en destinos en Latinoamérica y más de 90 centros de servicios compartidos tiene Colombia. Ojo al dato. Muy bien, Santiago, y si uno quiere saber más sobre servicios compartidos, ¿hay algún evento por ahí que uno pueda asistir? Sí, pues obviamente acabamos de realizar nuestra 7ª edición de Andy Share Service Forum y es un espacio que va a estar disponible como contenido, ya que estamos hablando con Juliana, en nuestra página en YouTube, donde pueden ver todo lo que hemos realizado en temas de centros de servicios compartidos. Buena pregunta, Jole, buen dato. Muy bien. Juliana, Juliana, bueno, hágale, Jole, hágale. bueno, qué pena. Juliana, entonces, si uno es creador de contenido, de hecho lo somos, y estamos interesados en la plataforma, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el proceso para conectarnos con ustedes? Bien, en el caso de ustedes, cuando se acabe el podcast, platicamos. En el caso de las personas que nos escuchan, creo que el mejor camino sería ir a jalismac.com. Ahí hay una manera de conectarse con nosotros y encaminar justo a las plataformas de contenido donde está tu contenido. Y nuestro equipo evalúa, entiende bien cómo está el desarrollo de tu página en YouTube. Y luego el próximo paso es justo entrar en contacto, ahí platicar, explicar el proceso, hacer esa evaluación y ahí hacemos lo que llamamos de pruebas, que es para entender justamente qué tipo de valor podemos traer a tu contenido. Y volvemos a platicar y firmamos un agreement y ahí vas a empezar a crecer muchísimo. Lo que es claro es que nosotros vamos a volar, pero a volar después de esta grabación. Esto sí es sin duda una plataforma que nos va a hacer un salto exponencial. Yo no dudo, Juliana, que vamos a tener millones de visitas gracias a ti. Bueno, sí, con El gusto. optimismo es muy importante. El optimismo. Juliana, pregunta cortica. De los creadores que se han impulsado desde que tú estás en Jalismac, ¿cuál te emociona? ¿Cuál te motiva? No necesariamente es el de más números, pero sí por su historia, por lo que cuenta, por lo que genera en su audiencia. Bien, hoy en Latinoamérica empezamos nuestra operación en Latinoamérica hispánica hace 6 meses, más o menos. En Latinoamérica como región hay también Brasil, un poquito más, como 8 o 9 meses. Tenemos alrededor de 50 creadores firmados y de esos son casi 20 de Latinoamérica hispánica. Y en ese proceso escuchamos como muchas historias que son inspiradoras, ¿no? A mí, por ejemplo, recién firmamos un creador que justo también es un señor mayor que se llama Ángel, que tiene un canal que se llama El Angelito, y que produce contenido como de... Justo, Angelito Solano, no. Con Angelito. Él se disfraza. Él se disfraza. No, con el Angelito bueno, justo de Argentina. Y que él también empezó a producir contenidos ahí como de cómo hacer cosas para casa, en principio cosas muy sencillas, después un poco más complejas, pero cosas que la gente puede hacer. Entonces, no sé, se te quebra algo, ¿cómo haces para cambiar eso, para arreglar todo, etcétera? Y él decía un poco de su comunidad y de la importancia que, cómo su comunidad estaba siempre muy en contacto con él y muy agradecida del apoyo, porque claro, el tipo de contenido que él hace con que la gente pueda solucionar problemas en sus casas sin tener que gastar.
Y él mencionaba justo una mujer que decía, mira, recién me separé, estoy sola, no sé hacer esas cosas, con todo el tema de la pandemia, estoy como sin ingresos, etcétera, y tu canal me ha ayudado muchísimo. Entonces, ese tipo de cosas de cómo contenidos así pueden llegar a transformar el cotidiano de la vida de las personas, y ahí de la persona de audiencia, pero también de Angelito, ¿no? Que tenía ahí su trabajo, empezó a hacer eso un poco como algo que empezó a compartir, hoy tiene millones de seguidores, es la principal fuente de ingreso, está trabajando con su familia, trabaja con su hijo, se mantiene de eso, recién firmó con nosotros, va a crecer aún más. Entonces, creo que cuando decimos que es la industria de los creadores, estamos diciendo, claro, de la superindustria, como de nuevo, que siempre pensamos como super creadores, creadoras de belleza, por ejemplo, que hacen muchos contenidos de marca y que tienen ingresos también de justo de contenidos de marcas o de sus propias marcas, etcétera. Pero aquí también estamos hablando de personas que hacen contenidos que empezaron ahí un poco más sencillo y que está transformando la vida cotidiana de comunidades que no están en las ciudades centrales, que están hablando con otras personas. Entonces, creo que es un punto muy importante cuando pensamos en términos de industria, pensar que estamos hablando de un universo muy grande. De acuerdo. Julia, una inquietud. La primera es, a ti te gusta mucho el cine y tienes un título, eres profesional de cine. ¿Cuáles son las 3 mejores películas? Y veo que tienes el póster de Dolce Vita. Esa es una campeona. Para los que no están viendo el video en el podcast, tiene un póster ahí atrás de Dolce Vita, una de las favoritas de uno. Pero para ti, ¿cuáles son las 3 mejores películas en cine? Esa es una pregunta muy difícil. Sí, es que Santiago es así, perdónenos. Santiago tiene la costumbre de querer que las transmisiones duren 5 horas, entonces él quiere que responda siempre. Esto se llama contenido de valor y Juliana nos va a dar contenido de valor. Ay, es una pregunta muy... Yo tengo personalmente mucha dificultad cuando me preguntan como lo mejor de algo, porque siento que estoy siendo que voy a olvidar alguna cosa, Claro. Pero No, no aquí sé no discriminas por edad, no hay ningún problema. Víctor no se va a sentir ofendido de la primera película sin sonido, por ejemplo, que se emitió. Eso puede ser algo que él vio en directo. Ay, no. Bien, no voy a hablar como en términos de son las mejores, pero son algunas que a mí me gustan muchísimo. Claro, a mí me gusta mucho el cine italiano, por eso hay Federico Fellini acá por detrás de mí. De las películas de él, aquí está la Dolce Vita, pero me gusta más 8 y medio, que es una película que es muy, muy, muy interesante, que para Muy mí, loca. muy loca puede ser. Sí. De cine brasilero, hay una película de un movimiento que tuvimos aquí que se llama Cine Marginal, que en portugués se dice O Bandido da Luz Vermelha, que sería, no sé, ¿Con rojo? bandido, no sé cómo se traduce bandido, como, no sé, bueno. Víctor Solano. Bueno, bandido, no, bandido, ok. El bandido de la luz roja, que creo que es una película muy interesante e innovadora a su momento. Y recién miré una película, creo que se ganó el Oscar el año pasado, de esa directora americana, americana con raíces asiáticas, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahí empieza. ¿Cómo se llamaba la película esa? Que ella sale ahí sola, como viajando todo el país. No voy a acordar, claro que no,
pero No, seguramente alguien que nos pasar la está escuchando va a saber. Víctor nos puede pasar la información contigo, o sea, que nos des el dato, porque él con el Sí. Alzheimer se ayuda, entonces podemos ayudar a que se recuerde más adelante. Sí, es una película... Nomadland. ¿No? Esa, exacto. Muchas gracias, Mauricio. Sí, no, Gracias a Google. Chloe Zhao, la directora. exactamente. Creo que es una película muy, muy poderosa, muy sencilla y la actuación de la actriz me gustó muchísimo. Es Bueno, entonces ahí nos diste 3 opciones, brasileros, italianos y una américo-asiática global. Y creo que para los que nos están oyendo, ya que nos hablaste del angelito, ahora podemos tener el bandido o el diablillo desde Socorro, que genere contenido, ¿cierto, Víctor? Sí, sí, yo estoy listo aquí. Este angelito de Socorro Santander para generar más contenidos. Pero bueno, vamos a ver qué está pensando en voz alta don Jole Restrepo. Bueno, estoy pensando dos cosas en voz alta, pero quiero irme por la positiva porque la negativa es que definitivamente me tiene muy triste ese caso de un rector que debe ser ejemplo en temas éticos, un rector de una universidad muy importante de Colombia y definitivamente no está dando ejemplo, todo lo contrario, pero bueno, no voy a hablar de ese rector que definitivamente nos muestra cómo está de podrida esta sociedad en temas éticos. Pero sí voy a hablar mejor de lo positivo. Lo positivo que es el Festival Stereo Picnic. Tuve la oportunidad de ir al Festival Stereo Picnic y definitivamente es un ejemplo. La logística perfecta, toda la programación increíble. Tuvimos una pésima noticia, pues la muerte del baterista de Foo, pero el público reaccionó muy bien. La organización del Stereo Picnic también reaccionó muy bien. Hubo algo muy significativo y es que dentro del festival no hubo cash, no hubo moneda física, todo tenía que ser a través de medio digital. Entonces, también fue un experimento increíble en términos digitales. Entonces, definitivamente tengo un orgullo gigante como colombiano que tenemos un festival de clase mundial que nos demuestra que podemos hacer cosas muy increíbles, muy bien organizadas. En este país podemos hacer grandes cosas. Solamente un pequeño asterisco, la conectividad no funcionó muy bien para los que estábamos participando dentro del festival y es algo que se debe corregir para el año entrante. Se necesita internet para poderse encontrar con las personas, para compartir contenido, pero definitivamente un gran festival. Felicitaciones a los organizadores y felicitaciones al público del Festival Stereo Picnic. Buen dato, sí. Eso también escuché. Teníamos un festival de primer mundo, por lo que pude Definitivamente. ver, por la logística y todo, pero sí, clave el tema de la conectividad. Juliana, yo quería preguntarte alrededor de un anuncio de ustedes, alrededor de una plan de licencias con YouTube. Es un programa para creadores que ofrece hasta $500 millones en capital para apoyar a los creadores. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco más sobre esta iniciativa. Claro. Bien, hace un mes más o menos lanzamos un programa de licenciamiento de catálogo en YouTube. Tenemos ahí alrededor de 750 millones de dólares dedicados a ese programa. Y ese programa viene justo como respuesta y como opción de capitalizar o de buscar apoyo financiero para los creadores de ese mercado. Porque justo, por ejemplo, si un creador va al banco y dice, mira, necesito un crédito
tengo aquí 1 millón de seguidores y 400 videos, no es algo que se puede utilizar como manera de buscar crédito. Y sabemos que los creadores están ahí decimos, assets, ¿no? Con mucho valor en contenidos que por ahí ya no están tan distribuidos en la plataforma de YouTube. Porque lo que suele pasar es que los videos que uno tiene la monetización usualmente son los últimos videos, ¿no? Entonces, gran parte de los rendimientos vienen de los videos más nuevos. Y ahí el creador tiene todo ese catálogo que también se monetiza, pero se va monetizando de a poquito, un poquito aquí, un poquito ahí y tal. Lo que hace Jellysmack es hacer una evaluación de ese catálogo, de ese perfil, de esa página de YouTube, entender el valor de ese catálogo y proyectar a cuánto creemos que ese catálogo puede llegar a ser en 5 años. Entonces, por ejemplo, el creador tiene ahí un catálogo de 1000 videos, creemos que ese contenido en 5 años puede llegar a ser, por decir un número, $1 millón. Entonces, adelantamos ese valor y nos quedamos con la licencia de ese contenido en su página de YouTube. Es como si alquilamos esos videos por 5 años, los rendimientos se quedan con Jellysmack, pero adelantamos a ese creador todo lo que entendemos que ese contenido va a llegar a ser. Claro, a lo largo de esos 5 años, Jellysmack puede llegar a optimizar metadatos, a hacer algunas acciones de audiencia con esos contenidos para generar más ganancia, pero no se puede cambiar, no se puede sacar los videos de ahí, no podemos hacer nada con los contenidos, ¿no? Solamente colectamos los rendimientos que van a hacer. Entonces, es una manera muy interesante para los creadores como poder ver ese dinero no a contagotas, entonces tenerlo más rápido y lo pueden utilizar para lo que quieran. Si quieren como hacer una inversión en una producción o ir de viaje o lo que quieran hacer. Jellysmack no tiene como control de cómo ese dinero va a ser invertido o utilizado. Y también de sacar el riesgo de arriba, ¿no? Porque justo si cambia el sistema de monetización a lo largo de esos 5 años, si YouTube empieza a distribuir más los shorts que los otros tipos de contenido, Jellysmack se queda con ese riesgo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no estamos haciendo solamente para una página, estamos haciendo vamos a hacer para centenas de páginas. Entonces, podemos absorber ese tipo de riesgo y para los creadores, y no solo para los creadores, pero también para grupos de media, para publishers que quieren licenciar su catálogo en YouTube. Es una manera de tener acceso a rendimientos que tardarían mucho para tener integralmente, ¿no? Así es. Bueno, pues en esta edición tuvimos a Juliana Saros, la Country Manager para Latinoamérica de Jellysmack, la plataforma que está apoyando a contenidos en todo el mundo y ahora en Latinoamérica y especialmente los colombianos también van a tener muchas oportunidades. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Esto es Amigos TIC. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Gracias, Julia.